Ahora vamos a ver los tipos de datos con los que comúnmente trabajaremos en la programación. Cabe señalar que en todos los lenguajes de programación se trabaja con datos y Java no es la excepción. Ahora veremos los tipos de datos más utilizados. No son los únicos, porque hay muchos más, pero muy pocos se utilizan. Estos que vamos a mostrar hoy son los más utilizados. Los primeros lenguajes de programación no usaban objetos, usaban solamente variables. Una variable podríamos decir que es un espacio de la memoria del ordenador a la que le asignamos un contenido, que puede ser un valor numérico, un carácter o cadena de caracteres, por ejemplo texto mezclado con números o alfanumérico. Dado que antes habíamos dicho que un objeto también ocupa un espacio en memoria, es algo parecido a los tipos de datos que vamos a mostrar ahorita, pero hay diferencias entre un objeto y una variable. Pensemos que estas son dos entidades elementales, pero diferentes. Un número, un carácter, el valor verdadero o el falso, es lo que consideraríamos en una variable, mientras que los objetos son entidades complejas que pueden estar formadas por la agrupación de muchas variables y métodos. Las dos ocupan lo mismo, un espacio en memoria, y puede ser desde lo más pequeño hasta lo más grande. En los programas de Java puede ser necesario tanto el uso de datos elementales como de datos complejos. Por eso en Java se usa el término tipo de datos para englobar a cualquier cosa que ocupa un espacio en memoria y que puede ir tomando distintos valores o características durante la ejecución del programa. Es decir, en vez de hablar de tipos de variables o de tipos de objetos, hablaremos simplemente de tipos de datos. Sin embargo, a veces, coloquialmente hablando, no se utiliza la terminología en forma estricta. Puedes encontrarte, por ejemplo, en páginas web o tutoriales donde se habla acerca de una variable, pero en realidad se está hablando de un objeto. Vamos a ver algunas cuestiones de diferencias de esto. Por ejemplo, un objeto es una cosa distinta a un tipo primitivo, aunque porten la misma información. Debemos de tener siempre presente que los objetos en Java tienen un tipo de tratamiento y los tipos primitivos otro. Que en un momento dado contengan la misma información no significa que en ningún caso que sean lo mismo. Iremos viendo las diferencias entre ambos poco a poco. De momento recuerda que el tipo primitivo es algo elemental y el objeto algo complejo. La información que portan puede ser la misma, pero no son lo mismo. Ahora bien, ¿para qué tener esa aparente duplicidad entre tipos primitivos y tipos envoltorio? Un tipo primitivo es un dato elemental y carece de métodos, mientras que un objeto es una entidad compleja y dispone de métodos. Por otro lado, de acuerdo con la especificación de Java, es posible que necesitemos utilizar dentro de un programa un objeto que porte como contenido un número entero. Desde el momento en que sea necesario un objeto, habremos de pensar en un envoltorio. Por ejemplo, integer. Más adelante lo veremos. Inicialmente nos puede costar un poco distinguir cuando debemos usar un tipo primitivo y cuando un envoltorio en situaciones en las que ambas sean válidos. Seguiremos esta regla. Usaremos por norma general tipos primitivos. Cuando para la estructura de datos o el proceso a realizar sea necesario un objeto, usaremos un envoltorio. Los nombres de tipos primitivos y envoltorio se parecen mucho. En realidad, excepto entre int, integer y char y character, la diferencia se limita a que en un caso la inicial es minúscula. Por ejemplo, este de aquí, double, y en otro es una mayúscula, por ejemplo. Esa similitud puede confundirnos inicialmente, pero debemos tener muy claro que en cada tipo es algo diferente y cuándo debemos utilizarlo. Eso nos debe de quedar bien claro. Una cadena de caracteres es un objeto. El tipo string
en Java nos permite crear objetos que contienen texto, palabras, frases, etc. El texto debe ir siempre entre comillas. Muchas veces se cree erróneamente que el tipo string es un tipo primitivo por analogía con otros lenguajes donde string funciona como una variable elemental. En Java no es así. Hay distintos tipos primitivos enteros. ¿Cuál debemos usar? Por norma general usaremos el tipo int, este de aquí. Para casos como en los que el entero pueda ser más grande, usaremos el tipo long, este de acá. Los tipos byte y short los usaremos cuando tengamos un mayor dominio del lenguaje. Cuando ya hayamos avanzado un poquito más en el curso, los vamos a empezar a utilizar. ¿Cuántos tipos de la biblioteca estándar de Java hay? Bueno, hay cientos, si no es que miles. Es imposible conocerlos todos y aprendértelos de memoria sería algo muy difícil. Pero la práctica hace al maestro. Poco a poco te irás acostumbrando y tu memoria pues se va a ir acostumbrando a los tipos de datos, a los tipos de lenguaje, y por lo tanto pues ya va a ser como por inercia que escribas tú en un lenguaje de programación. Pues bien, estos son algunos de los tipos de datos con los que comúnmente trabajaremos. Es el int, el tipo de dato entero, que es este de aquí. El char, que es el tipo de dato de un solo carácter, del tipo Unicode, y ocupa 2 bytes. Estaremos ocupando también el boolean o booleano. Este tipo de datos solo retorna valores, verdadero o falso, y ocupa 1 byte nada más. Estaremos utilizando el tipo double, que es del tipo decimal doble y ocupa 8 bytes. Estaremos utilizando también el float, que es del tipo decimal simple y ocupa 4 bytes. Estaremos ocupando el long, que es de tipo entero y ocupa 8 bytes. El short, que es del tipo entero también y ocupa 2 bytes. Y utilizaremos el byte, que es el tipo entero y ocupa solamente 1 byte. Estos son los tipos de datos, no son métodos. Por lo tanto, no necesitan ser invocados para ser creados. Tampoco se pueden mezclar entre sí. Es decir, no se puede unir un int con un byte. A estos tipos de datos se les puede conceder una variable, es decir, un espacio en memoria al ordenador al que podemos asignar un nombre y un contenido específico. Por ejemplo, el int le podemos asignar el nombre que nosotros queramos. Por ejemplo, aquí le vamos a poner entero. Ese va a ser su nombre, y después para inicializarlo podemos darle un valor. Ese es la manera en que lo podemos trabajar. Se le puede poner, se le puede dar la variable, asignarle el espacio en memoria al ordenador, le asignamos el nombre y le asignamos el contenido específico. Existe también la variable que estuvimos hablando, la variable de tipo string, y recordemos que esta solamente es para el tipo de texto, si pertenece a la biblioteca estándar en Java. Todos estos tipos de datos se les conoce como datos primitivos. Te los dejamos aquí para que los analices y después empezaremos a utilizarlos.